Nuevamente, con las disculpas del caso, estamos de retorno. Estuvimos acá y señalábamos lo siguiente, que la administración tributaria, por mucho que notifique una orden de fiscalización o verificación en estos tiempos de cuarentena total, esas notificaciones serían nulas de pleno derecho. Estamos señalando. Bueno, punto 4 señala también el decreto supremo en su disposición transitoria que estamos analizando, que el cómputo de los plazos reiniciará el día hábil siguiente del levantamiento de la emergencia sanitaria. Excelente, eso sí está concordante a todo lo que habíamos visto hasta ahora. Creo que debemos poner la presentación de forma completa. Acá. Bueno, tenemos también, ya pasando a otro punto, el decreto supremo 4206 a ver, perdón, caramba, no sé qué. Ya, del 1 de abril 2020, que reglamenta la ley 1294. Ustedes saben que la ley 1294 refiere a lo que es las prórrogas, es respecto al sector financiero, ¿ya? Pero está este decreto supremo, perdón, no sé qué. Ya. Este decreto supremo en sus disposiciones transitorias señala que el Servicio de Impuestos Nacionales debe reglamentar en 2 días el procedimiento que se refiere a la facturación de los servicios básicos por la reducción del pago en las tarifas de energía eléctrica, agua y gas natural, ambos o los tres, mejor dicho, que entran a lo que es el consumo de domiciliario, ¿sí? Y en su disposición transitoria segunda instruye a las empresas de electricidad, lo que es agua y gas domiciliario, a incluir una leyenda referido al descuento que va a realizar a los consumidores de este servicio. A ver, por favor. Bueno, es así que la Administración Tributaria emite su resolución número 7, ya acá estamos viendo la resolución número 7, que no tiene ninguna contrariedad a lo que es el decreto supremo 4206. Ya más al contrario, aclara y lo hace bien sencillo. Es una de las resoluciones más, desde mi punto de vista, más simples y sencillas que para el entendimiento del contribuyente. Y acá podemos concluir en esta transparencia que esto alcanza básicamente a las empresas que prestan los servicios de energía eléctrica, agua potable y gas natural, ¿ya? Con los respectivos descuentos que tienen que incluir en la factura a favor de los consumidores. Pero estamos hablando a los consumidores de las categorías domiciliarias, de lo que son las categorías domésticas, señalando claramente que acá no entran las industrias, ¿sí? Entonces sabemos que hay gas industrial que muchas industrias consumen, las avícolas, por ejemplo, no están dentro de estos beneficios. Lo que es agua potable también que consumen las industrias, o energía eléctrica que consumen las industrias, no están dentro de estos beneficios, ¿ya? ¿Qué se puede recomendar en esta diapositiva? Lo siguiente, que los beneficiarios de los créditos fiscales tengan cuidado al momento de registrar estas compras de estos servicios. Y estamos hablando únicamente de los meses de abril, mayo y junio, estos beneficios o estos descuentos que van a ser aplicados más adelante. Acá, ya creo que es el último, prórrogas y suspensiones de plazos de entidades públicas. Bueno,
Inicialmente, las instituciones públicas en general, muchas de ellas incluidas lo que son las AFPs, ¿ya? Incluidas lo que es las instituciones que prestan servicios de salud, como la Caja Nacional de Salud y similares, han sido muy tibias en sus decisiones al principio, muy tibias respecto a las ampliaciones de plazos. Todos sabemos que los administrados tienen obligaciones que cumplir, como es, hace rato dijimos, la planilla salarial, que debe presentarse por la oficina virtual del Ministerio de Trabajo hasta el día 15 del mes siguiente, etcétera, etcétera. Han sido un poco tibias respecto a otorgar los plazos. Sin embargo, ya a la fecha, ya en virtud del decreto supremo, el que hemos visto, 4206, ya estas instituciones ya están sacando de forma más clara las prórrogas o ampliaciones de plazo para que el administrado, los empleadores que presentan información, que efectúan pagos a favor de la gestora pública, por ejemplo, tengan ya ellos sus plazos como corresponde. Y es así que han sacado, bueno, al principio comunicados, ahora ya hay incluso resoluciones biministeriales, etcétera, etcétera. Seguramente, ¿qué es lo que quiero señalar acá? Seguramente a medida que vaya pasando estos días, vamos a tener mayor normativa, ¿ya? Del Servicio de Impuestos Nacionales, normativas de lo que son los ministerios, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Economía, etcétera, etcétera. Por tanto, debemos nomás estar actualizados, debemos estar atentos, bueno, para poder llevar adecuadamente las obligaciones que tiene el contribuyente ante el Estado y además llevar adecuadamente esta cuarentena total que es en beneficio de toda la población, ¿no? Por la pandemia que estamos atravesando. Bueno, prácticamente habríamos terminado. Orlando, por favor, si tienes el retorno, si podemos ver para... Sí, licenciado, se lo escucho perfectamente. Por favor, los participantes, los que tengan preguntas, háganse en orden, por favor, prendan sus micrófonos, realicen la pregunta y apaguen sus micrófonos. Gracias. Buenas tardes, licenciado. Quería hacerle una consultita, por favor. Adelante. En el tema del agua, las cooperativas de agua que en algunos sectores distribuyen agua a todos los barrios, también tienen la obligación de descontar el 50%, digamos, para un condominio de agua que se le cobra por departamento, la factura total se paga en uno solo. ¿Vamos a pagar la mitad? ¿Vamos a pedir que la cooperativa nos rebaje la mitad de todo el condominio o cómo se puede hacer? Gracias. Ya. Partiremos con algo sencillo. Si la proveedora de agua que usted menciona emite factura, así lo vamos a hacer ya, sí está en la obligación de consignar esa reducción que establece la ley 1294 y el decreto supremo que hemos acabado de ver. Para decirlo de otra forma, están obligadas todas aquellas que están reguladas por la autoridad competente, ¿sí? Y todas aquellas que están reguladas, obviamente, tienen su NIT, emiten factura y tienen que aplicar. Ahora, entiendo que tenemos varios, por decir, que en la zona, en la OTB, generan el servicio de agua de la zona, pero ellos no emiten factura, no están regulados. Por tanto, ellos no van a entrar dentro de estas obligaciones de reducción de pagos a favor del usuario. Ah, ya, gracias, licenciado. Sí nos emiten factura y yo soy parte de la directiva, entonces tiene que entrar, ¿no? Sí, señor, ya. Tiene que entrar. Muy bien, gracias, licenciado. Hasta luego. No nos emiten nuestras facturas, ¿no? Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. Licenciado, ¿me escucha? Sí, le escucho. Ya, una consultita, bueno, dos consultas, licenciado, va a disculpar aprovechando la oportunidad. Tengo una consulta acerca del IT y la deducción del IVA efectivamente pagado, ¿no?
¿Ya? ¿Qué pasa si el IVA efectivamente pagado es superior al IT? Y otra pregunta más es acerca de esto de ¡Qué del amor! vencimiento en mayo, del vencimiento en mayo de las declaraciones juradas y del libro de compras y ventas. Eso no le comprendí muy bien, por favor, si fuera Ya, tan excelente. Ya, excelente. A ver, primero veremos qué pasa si el IVA pagado es mayor a la base imponible del IT. Pudiera darse, bueno, vamos a suponer que hay ese caso, no sé en qué actividades tendría que darse esa situación. No recoge este hecho la resolución 8 del Servicio de Impuestos Nacionales recientemente emitida, no recoge. Pero haciendo la analogía, la base tendrá que ser cero. Obviamente no puede haber arrastre de IVA a favor, digamos, a cuenta del IT, si vale el término. Vamos a suponer que los ingresos brutos para el ejemplo son de ingresos brutos de 2.000 bolivianos, ¿ya? Del mes X. Pero el IVA efectivamente pagado es 3.000 bolivianos. Entonces la base obviamente no puede ser menos 1.000 bolivianos. Tendrá que ser cero. De cero, el 3%, que es la alícuota del IT, el IT va a salir en ese periodo cero. Pero la diferencia del IVA pagado tendrá que morir nomás en ese periodo fiscal. No puede arrastrar usted la diferencia del IVA pagado es mayor a la base del IT. Eso para la primera, respondiendo a su primera pregunta. La siguiente pregunta se refería a las declaraciones juradas y a las obligaciones formales de febrero y marzo. A ver, sencillo. Los meses de febrero y marzo, los periodos fiscales de febrero y marzo, el contribuyente debe declarar sus impuestos y pagar. Además, el contribuyente tiene que enviar su información a la administración tributaria, que refiere básicamente a libros de compras y ventas, a planillas tributarias, etcétera, etcétera. ¿Ya? ¿Qué nos dice la normativa? Que para el caso de las declaraciones juradas y el pago del impuesto, Yo por WhatsApp. estas tienen que realizarse ya hasta los vencimientos del mes de abril. En otras palabras, el plazo tienes que computar como computas del periodo fiscal de abril. Vamos a suponer que el contribuyente, su terminación de su NIT es en cero, ¿ya? El periodo fiscal de abril tendrá que declarar en mayo, hasta el 13 de mayo, ¿me debo entender? El 13 de mayo, ya. Esa es la declaración de abril. Pero febrero y marzo también tiene que declarar hasta el 13 de mayo. Eso nos está diciendo, declarar y pagar. Para decirlo de otra forma, febrero, marzo y abril tienes que declarar hasta el 13 de mayo. Respecto a los deberes formales de ese contribuyente, envío del libro de compras y ventas, por decir, y planillas tributarias, normalmente de abril, obviamente tiene hasta el 13 de mayo. ¿Ya? Pero en el caso del mes de febrero y marzo, está prorrogado hasta el 11 de mayo. ¿Me dejo entender? Entonces, las obligaciones formales están prorrogados, las obligaciones formales de febrero y marzo, de los periodos fiscales febrero y marzo, están prorrogados hasta el 11 de mayo. El mes de abril prácticamente no está prorrogado nada, ni las declaraciones juradas ni las obligaciones formales. A El la mes de fecha abril que tocaría de mayo, ¿no? Buenas tardes. así es. ¿Cuándo se termina? El mes de mayo solamente es un parámetro, o sea, los vencimientos de abril solamente son parámetros para cumplir las obligaciones de febrero y marzo. Buenas tardes, adelante con su consulta. Buenas tardes, licenciado. Licenciado, quería preguntarle, en el caso de que si nosotros hemos pagado el IUE el mes de febrero, entonces nosotros ya podemos compensarnos el mes de marzo. Esto quiere decir que yo voy a reducir mi IVA efectivamente pagado y a eso puedo adicionar
la compensación del 1.10 en el caso de Graco, por ejemplo, a partir de marzo? Ah, genial. Ah, ya. ¿Usted pagó en febrero? Ya. Ha pagado en febrero su IUE. Perfecto. Usted puede compensar el IT con ese IUE a partir del siguiente mes, que sería marzo. Marzo, Está excelente. Marzo, ya. En marzo, prácticamente, ya se emite el decreto supremo. exactamente. Ese decreto supremo. Por tanto, el ITE al momento de liquidar, primero tiene el derecho a compensar con el IUE. Sí, Además, tiene el derecho a incrementar esa proporción de 1.20 o 1.10 según el universo de contribuyentes al cual pertenece. Sí, ya puede beneficiarse. Es más, la base del IT, usted ya puede restar el IVA efectivamente pagado. Sí, puede hacerlo. estaría correcto. Sí, los tres beneficios, si vale el término. El primer beneficio, disminuir la base imponible del IT con el IVA pagado. Segundo beneficio, compensarse el IUE como siempre se compensa y además incrementar el IUE en 10 o en 20% de acuerdo a la categoría que corresponde al contribuyente, ¿sí? Y a partir de ahí ese monto va a ir compensando hacia adelante. Está bien, puede hacerlo. Muchas gracias. Licenciado Orlando, Tenemos- un favor. En el listado de Sí. participantes hay dos personas que han levantado la mano. Creo que una ya hizo su pregunta, que es Mari. Y hay un colega que es Galaxy A20. Si es que podría, por favor, hacer su pregunta. Buenas A ver, tardes. Sí, buenas buenas tardes. Sí, ¿cómo está? Una pregunta, perdón. Estábamos viendo que aquí en las disposiciones emitidas por el Poder Ejecutivo, los decretos supremos, en algunos casos son contrarios a la ley. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros, bueno, la Administración Tributaria, eh, poner en práctica esos decretos supremos cuando también está viendo, o viéndose que son contrarios a la ley? Pienso que de repente debería emitirse una ley para formalizar estas observaciones, o regularizar estas observaciones, ¿no? Entonces, Eh, y bien son beneficiosos desde el punto de vista del contribuyente, no nos olvidemos también que la administración tributaria también se basa sus acciones bajo un ordenamiento jurídico. Entonces, si hace caso estricto de ese decreto supremo, estaría yendo también en contra de la ley. También podría ser sujeto a un procedimiento administrativo o cualquier procedimiento que establece la ley SAFCO, si es que su actuar estuviese en contra de la ley, ¿no? Bueno, gracias por la pregunta y el planteamiento efectuado. Efectivamente, desde mi punto de vista, yo tenía la preocupación de cómo va a enfocar la administración tributaria para reglamentar un decreto supremo. Bueno, de esa naturaleza lo voy a decir, si bien el decreto supremo tiene un espíritu bueno, sano, ¿ya? Pero no hay un artículo que diga el espíritu se va a sobreponer al principio de legalidad, digamos, ¿no? Estuve pensando y cómo lo hará, pero ya lo hizo, lo ha sacado y lo ha reglamentado. Si el decreto supremo fuera claro, seguramente no iba a generar controversia. Partiremos de ahí. Si existe controversia respecto a entendimiento de diferentes sectores, ya es porque hay algo, ¿no ve? Que el decreto supremo no debería considerar o no debería tomar, no debería tocar, si vale el término, sino dar otro tipo de beneficios, pero ya lo hizo. Unos defienden el decreto supremo, más los que han elaborado seguramente, pero no defienden con simple norma de alcance del contribuyente, sino con jurisprudencia, otros principios, ya defienden en un ámbito de, entre comillas, litigio, de controversia. Entonces, si hay controversia, también puede haber luego responsabilidades. La solución es que planteas, una de las soluciones es que se emita una ley inmediatamente y ratifique esos beneficios
en virtud de que una norma tributaria es retroactiva siempre que beneficia al contribuyente. ¿Ya? Entonces, una ley puede prácticamente limpiar todas las cuestionantes del decreto supremo y con eso la administración tributaria ya, como le digo, ya está fuera de cualquier responsabilidad. Actualmente, es delicado la aplicación de algunos beneficios establecidos en el decreto supremo 4198. Delicado para la administración tributaria. Ya que no nos olvidemos, lo que es la 1178 dice bien claro, nadie, es más, no sé si dice nadie, pero va por ese lado, no está obligado el servidor público a acatar órdenes, disposiciones, resoluciones contrarias a la ley. ¿Ya? Esperemos que las autoridades emitan una ley, aclaren esta situación o finalmente liberen a los funcionarios de la administración tributaria de cualquier responsabilidad al momento de aplicar estas disposiciones. No nos olvidemos, reitero, las autoridades cambian. Cambian. No vaya a ser que de aquí a X años, a 5 años, por decir, en un escenario positivo siendo, cambien de autoridades y la nueva autoridad ya empiece a aplicar lo que dice la ley, iniciando responsabilidades a quienes han emitido resoluciones contrarias o disposiciones contrarias a la ley. Y ahí están todos los funcionarios. Es delicado, pero bueno, ya hemos visto lo técnico y lo legal y tendrá que analizarse cómo mitigar o disminuir cualquier responsabilidad. Reitero, el decreto supremo está enfocado en el fondo para apoyar, colaborar y mitigar todas estas desventajas, digamos, del contribuyente. Eso es loable y eso está bien, pero no porque en una resolución o un decreto saquen y digan, ahora no me pagas el IVA, desaparece. Qué lindo, aplausos para todo, eso es legal. Es más, se me viene a la mente, no puse en la presentación. He podido ver, me imagino muchos de ustedes, hay una circular del Tribunal Supremo de Justicia, ¿ya? No sé si es público o no, pero llegó al WhatsApp. Y he leído esa circular donde instruye a todas sus instancias y les dice lo siguiente, que esta emergencia de sanidad que está viviendo, emergencia sanitaria que está viviendo el país, no implica, dice, que las autoridades deban violar, así, vulnerar las leyes. ¿Ya? En realidad, en Bolivia lo que se ha cortado, si vale el término, no sé cuál es el término jurídico, es la libertad de tránsito, de libre locomoción, de movernos. Y está bien, debemos estar en la casa, debemos cuidarnos y hacer caso a las autoridades para que Bolivia salga nomás de forma triunfante de esta situación o de esta emergencia. Pero bien claro dice esa circular. No por ello las autoridades pueden violar los demás derechos resguardados por la Constitución Política del Estado. Por ejemplo, la libertad de expresión. Y dice es más, el derecho al acceso a la justicia. Tenía que ponerlo en la transparencia, no, se me había ido, ese párrafo quería poner. Entonces, esta emergencia no da derecho a las autoridades vulnerar otros derechos del ciudadano. Otra pregunta, si hubiera. Perdón, una siguiente consulta, perdón, continuando. Adelante. Bueno, otro tema. El decreto supremo establece suspensiones de varios actos administrativos de parte de la administración tributaria y hace referencia, o de manera expresa, hace referencia a algunos, como ser resoluciones determinativas, listas de cargos, todo aquello. Pueden existir otros actos administrativos de parte de la administración tributaria, pero que no están consignándose en este decreto supremo. O sea, de manera tácita lo daríamos por entendido de que también incluye a todos aquellos otros actos administrativos que
no estuvieran mencionados en el decreto supremo, pero que sí existen, ¿quedarían suspendidos también? Bueno, eso es lo que hemos dicho al final, que aquellos actos que no están mencionados en alguna normativa, como es, por ejemplo, la notificación o el vencimiento del plazo a un requerimiento de documentación por parte de la administración tributaria, por ejemplo, igual están suspendidos. En virtud, reitero, a los días que no son hábiles, los días que estamos viviendo. Los días de cuarentena no son días hábiles. Y ahí está la ley. En algún momento lo dije, no, no lo digo yo, lo dice la ley. Entonces, todos esos actos no mencionados que se presente en la cuestionante, tenemos que entenderlo que los plazos no se están computando porque no son días hábiles. Es decir, se ha computado, pero no puedes tomarlo como que hoy 8 se ha vencido algún plazo, no. Si bien se ha vencido, eso significa prorrogado de forma automática por ley hasta el primer día hábil, que será el levantamiento de la cuarentena total. Entra entonces. Otra pregunta, si tuvieran, por favor, o comentarios. Muchas gracias, licenciado. Gracias por su intervención, colega. Licenciado Orlando, un favor, en la parte del chat tenemos un par de preguntas. Ya. La licenciada Anita, bueno, pregunta si se recomienda enviar en este caso las planillas al Ministerio de Trabajo hasta el 15 de este mes. Es recomendar, bueno, habíamos señalado que las instituciones públicas muchas recién están reaccionando respecto a las prórrogas. Entiendo, no lo tengo a la mano el dato, pero ya hay prórroga para presentar las planillas salariales al Ministerio de Trabajo. Me recomienda que lo envíe. Si usted lo tiene listo, preparado, qué sé yo, ya consolidada la información y puede enviarlo, hágalo. Pero no porque sí o sí se vence este 15, sino porque puede hacerlo. ¿Ya? Esto ya se ha prorrogado, no sé hasta qué fecha, no lo tengo de memoria la parte laboral o otros ámbitos, pero sí está prorrogado. Han sacado ya sus comunicados, incluso resoluciones ministeriales. Es más, usted revise el decreto supremo, el 4206 tendría que ser. El decreto supremo 4206 que reglamenta la ley 1294, ahí mencionan estos plazos o prórrogas efectuadas por estas instituciones. Otra pregunta, consulta, por favor, Orlando. Sí, dentro del chat también el señor Luis, bueno, más allá de una pregunta, hace una recomendación. Dice, le gustaría que el Colegio de Auditores le presente a la Administración Tributaria respecto a la ampliación de plazos de las obligaciones tributarias a mayo 2020, presentando una propuesta. Marzo 2020. No, mayo 2020. Mayo 2020. Se lo vuelvo a leer la pregunta. Por favor. La recomendación. Le gustaría que el Colegio de Auditores se presente a la Administración Tributaria respecto a las ampliaciones de plazo de las obligaciones tributarias a mayo 2020, presentando una propuesta. Ya, no, excelente, ahora sí lo entendí. Sí, habíamos señalado desde el principio que en mayo 2020 están acaeciendo varias obligaciones, ya las normales, las prorrogadas, y etcétera, etcétera. Entonces, se está acumulando las obligaciones para el contribuyente y las obligaciones formales tal vez inclusive serían gestionadas. Se puede cumplir finalmente o puede cumplir el contribuyente. El tema es de las obligaciones de los pagos de los tributos, ¿no? Por el tema de flujo de efectivo. No solamente el Colegio de Auditores de Cochabamba ya está realizando sus representaciones, también los colegios a nivel nacional, el Colegio de Auditores, Colegio de Auditores de Bolivia y varias instituciones. Obviamente se va a hacer las representaciones por las vías y los conductos que corresponda para que las autoridades vean, revisen y puedan en algunos casos prorrogar un poco más los tiempos. Se va a pagar, de nuevo, no sé, 10 minutos, dice tal vez por la hora. Por favor, si se apaga Orlando, estamos terminando, se va a pagar, creo, esto. Sí, yo creo que ya terminaríamos con esto. Quedan unas 3, 4 preguntas más. Porque yo me puedo volver a conectar, pero sigamos. A ver, en tanto no se apague, van a disculpar, no sé si es desde acá o cómo es el tema, pero... No, es la plataforma, licenciado, que tiene 40 minutos y después se corta. Ya. Ya. Yo me preocupé, pensé que era desde acá el problema. No, yo me vuelvo a conectar si quieren, y si no,
vayamos respondiendo en tanto quede todavía algo de tiempo. Ya, perfecto. La licenciada Lady Tosico pregunta, ¿qué pasa si envío mis declaraciones normales este abril, de marzo y cancelo en mayo? Ah, excelente, está bien. El declarar antes del vencimiento no está sancionado, no es un incumplimiento, puede hacerlo. Puede hacerlo. Es más, puede cancelar incluso antes que el vencimiento o el nuevo plazo otorgado por la Administración Tributaria. Bueno, perdón por llamar así, pero Berito pregunta, en el IWE mencionó que el pago en 4 cuotas y la proporcionalidad es excluyente uno de otro. Indicó que dice, ¿no?, que lo iba a explicar usted más después, perdón. Ah, ya, no, hemos explicado. Son excluyentes porque el tema de la proporcionalidad, el incremento de la proporcionalidad es que pagues el IUE el 100% y hasta el 15 de mayo. ¿Ah? En cambio, las cuotas tendrías que pagar el IUE hasta el 29 de mayo, pero posteriormente, o sea, si estás pagando por cuotas, ya dejas de entrar pues al pago único, si vale el término. No sé si me estoy dejando entender. Para acogerte a la proporcionalidad, a aumentar en 10% o en 20% más ese pago a favor del contribuyente, tienes que pagar el IVA en su integridad hasta el 15 de mayo. ¿Me dejo entender? Ahora, por decir, ¿qué pasa a la IN si pago hasta el 15 de mayo solo el 50%? Está bien, pero ya entras a la otra opción de pagar en cuotas, pero no de beneficiarte con la proporcionalidad. Por eso decía, el beneficio o es el uno o es el otro. Después, de hecho, hay una pregunta más y después el licenciado Edwin Gutiérrez tiene una pregunta. La licenciada Domanet pregunta, ¿se puede acceder al beneficio de la rebaja de la base imponible del IT respecto al IVA efectivamente pagado a partir del periodo fiscal indicado, si tiene deudas pendientes en esos mismos impuestos? A ver, se puede acoger. No nos olvidemos que la obligación tributaria es por periodo fiscal y este beneficio de disminuir la base imponible del IT con pago del IVA, cosa a partir de marzo. ¿Ya? Entonces, el contribuyente paga en marzo un IVA, tiene el derecho a disminuir la base del IT a partir de marzo. Y cada mes corresponde el IVA y el IT. No, este beneficio de disminuir la base imponible del IT no va arrastrándose, sino se cierra cada mes. Indistintamente que tenga otras obligaciones pendientes de pago, por decir el RSI, agente de detención, no sé, algún IVA o IT de periodos anteriores que todavía no lo ha pagado, esas son otras obligaciones de otros periodos fiscales, si vale el término. Ya, y el licenciado Edwin Gutiérrez tiene una pregunta, por favor. Adelante, licenciado. Buenas tardes, licenciado Alain. Una inquietud, por favor. En la RND 6 que ha salido, en el artículo 5 específicamente, que nos habla de los cumplimientos de obligaciones formales, está claro que nos indica que los vencimientos al mes de marzo hay una prórroga hasta el 11 de mayo, pero en este mismo párrafo me incluye el mes de abril. O sea, me hace entender que mis vencimientos de abril estarían igual prorrogados hasta el 11 de mayo, pero yo tengo para declarar hasta el 13 si mi NIT es 0. Sí, señor. Entonces me estarían quitando unos dos días, me estarían quitando a mis obligaciones. Ya, le entendí la pregunta y sí, algunos colegas me llamaron respecto a eso. La redacción, ¿no? Un poco complicada, no sé, es la redacción que nos da a entender eso. Pero si leemos palabra por palabra, no hay duda, por decir. Cuando habla el mes de abril y el mes de febrero, marzo y abril, mes de abril y marzo, se refieren a los vencimientos suscitados en abril. En abril, ¿qué ha vencido? Enero, febrero, perdón, marzo y abril sería el orden, ¿no? Dice marzo y abril, habla la norma. Suscitar, dice los vencimientos que se suscitados en marzo y en abril. En marzo, ¿qué se ha vencido? De febrero. En abril, ¿qué se ha vencido? De marzo. En otros términos, nos está diciendo de los meses de marzo, febrero y marzo, ¿ya? Se prorrogan hasta el 11 de mayo.
Del mes de abril, del periodo fiscal abril como tal, no existe prórroga, no existe modificación. Y lo que usted bien lo ha dicho, abril usted, por decir su NIT termina en 0, tiene hasta el 13, tiene hasta el 13. No le están quitando días de plazo para presentar su información o días que usted tiene para presentar su información, no. Reitero, el periodo abril no entra dentro de estos, el periodo fiscal abril no entra dentro de estas ampliaciones de plazo o prórrogas. Solamente es un parámetro, ¿ya?, que toma para aplicar en el caso de febrero y marzo. Tal vez tenemos otra pregunta. Orlando. Sí, al menos en la lista de participantes y en el chat ya no hay más preguntas. No sé si alguien más desea hacer una pregunta. La colega Mary o Mari, no sé si has respondido. Sí, ya preguntó más antes. Perdón, sí ha preguntado. Bueno, ¿qué más? No habiendo más preguntas, terminamos la charla, ¿no, Orlando? Sí, licenciado. Bueno, agradecer la verdad su predisposición. La verdad que estamos como institución muy orgullosos de tener un profesional como usted a la cabeza del Consejo Técnico. Y bueno, vamos a estar atento a su tiempo para que podamos hacer una nueva charla. Bueno, que los colegas pidan qué tema es lo que quieren profundizar, poner ejemplos, etcétera, etcétera. Y sí vamos a programar, porque este tema de la cuarentena va todavía para largo. Vamos a programar 1 o 2 cursos más con el Colegio de Auditores y agradecer también a lo que es el directorio del Colegio de Auditores de Cochabamba, agradecer a la administración, agradecerte, Orlando, y bueno, agradecer a todos los presentes. Espero que haya sido enriquecedor. Si tienen alguna pregunta puntual o duda, un caso específico, con gusto se puede atender, porque para eso estamos. El conocimiento siempre hay que compartir. Es más, tal vez muchos de los presentes no están de acuerdo con algunas conclusiones que he sacado, pero siempre es bueno enriquecer, fundamentarlo las conclusiones y poder compartir con los demás colegas. ¿En beneficio de quién? En beneficio finalmente del Estado, en beneficio de Bolivia, del contribuyente, del fisco, y que a futuro no haya conflictos innecesarios, ¿verdad? Bueno, agradecerles y que tengan una linda... Licenciado, tal vez algún curso para sociedad, porque si bien se está hablando del tema impositivo, hay otras obligaciones que cumplimos con el Código de Comercio, el tema de sociedades. Eso tal vez algún curso que puedan elaborar. Gracias. Claro, Orlando, lo estamos recogiendo. En todo caso, tenemos especialistas para cada área, así lo entiendo, porque no hay, como decía Marcos Amos, no hay pomadita que cure todo. Es bueno ver con los especialistas en tema laboral, en tema de la autoridad de empresas, todo eso, y entiendo que sí. Secretaría de Capacitación del Colegio de Auditores de Cochabamba está recogiendo esas sugerencias, y con seguridad, colega, se van a programar ese tipo también de cursos. Orlando, tal vez algo más. Muchas gracias por su colaboración y por su guía también. Para eso estamos. Bueno, en lo mío me despido, Orlando. Entonces, hasta otra oportunidad. Que tengan todos ustedes muy buenas noches.